En estos momentos, fuera de mi casa, está cayendo la de Dios es Cristo, una tormenta de aire, lluvia, granizo, truenos, relámpagos. Así que si se escuchan sonidos raros en este vídeo, ya sabéis por qué es. Happy Flowers, bienvenidos un viernes más a mi canal. En el vídeo de hoy, como habréis visto en el título, os traigo un super vídeo de mis experiencias en los castings. Así que, sin más dilación, ¡empezamos! Mi primer casting fue a los 14 años, que ahora me pongo a pensar y digo, madre mía, qué niña era. Antes de ir al casting, a mí me mandaron por email un guión de unas 2 o 3 páginas. El día del casting fue bastante extraño para mí, tenía muchos nervios. Me acuerdo cuando llegamos mi madre y yo a la sede de la ETV, me acuerdo que me llevaron a un plató pequeño y había muchos focos y hacía un calor que te derretías ahí mismo. Pero bueno, yo intenté llevar el casting lo mejor que pude, me presenté, me hicieron preguntas. Y luego ya vino el tema del guión. Y claro, como en todos los castings en los que ya tienes un guión, toca ese momento, llega ese momento y tienes que sacar ese personaje del guión, del papel, ponértelo tú por encima y actuar. A ver, ¿cómo os explico yo esto? Yo empecé, os lo juro que había estudiado el guión de pe a pa. Pero claro, con el calor, con las personas mirándome, que por cierto había como 5 personas mirándome, la primera vez en un plato de televisión con cámaras y hablando como otra persona que no era yo, eso muy bien no salió. Esto suele pasar muchísimo, incluso cuando estás grabando, que te trabas en una frase y vuelves a llegar a ese mismo momento y te trabas otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. Yo tengo que admitir que hice un casting desastroso y pues obviamente no me cogieron y ese fue mi primer casting. Y bueno, ya como os he contado la anécdota de mi primer casting, vamos a profundizar un poco. Quiero que veáis que hay una gran variedad de tipos de castings en los que te puedes encontrar más a gusto, más raro, más extraño o más guay. Vamos a empezar con los videocastings. Esto quiere decir que cuando abren el casting te piden que mandes un vídeo. En ese vídeo van a valorar si realmente les interesas o si encajas con lo que están buscando. ¿Qué tenemos que hacer si nos encontramos en esta situación de que tenemos que mandar un video casting? Lo primero y lo más importante, y creo que este punto sirve para todos los tipos de castings, pero bueno, lo voy a poner aquí, lo voy a decir aquí, la presentación. Son letras grandes. Presentarte quién eres tú. Prepárate esa presentación muy bien, puedes escribirlo en un papel y luego memorizarlo. Antes de ponerte a grabar, ten muy claro lo que quieres decir sobre ti y lo que no. Esto no quiere decir que tienes que meter la chapa monumental de 20 minutos en el videocasting. No. Yo siempre digo que ser breve no es nada malo. De hecho, si eres breve y dices 4 cosas súper interesantes, a lo mejor no te hace falta nada más. A lo mejor ya les has convencido. Esto depende de qué tipo de casting sea. Lo segundo en lo que vamos a profundizar es un casting presencial. Para los castings presenciales, muy importante primero la presentación y todo lo que he dicho, llevar un pequeño discurso montado y estudiado desde casa con lo que quieres resaltar de ti mismo. Pero nunca hay que llevar un guión estricto de que al principio voy a decir esto, a la mitad esto y al final esto. Porque si no te vas a quedar en blanco cuando te hagan preguntas. Entonces yo siempre digo que hacerte un esquema orientativo con los puntos que quieres decir está muy bien y estudiártelos de cómo decir la mejor forma y todo eso está súper bien, pero no te cierres en ese guión que has creado tú, porque si no, a nada que te pregunten una cosa que no barajabas, te vas a quedar en blanco y te vas a quedar sin saber qué decir. Entonces, una pequeña estructura sí, pero no la exageremos y no vayamos con un guión ya previamente creado. Luego, en los castings presenciales, tal vez nos pidan cantar algo
o bailar, o contar un chiste, o alguna anécdota que nos ha sucedido en nuestra vida. Importante también llevar algo preparado. Para que no te quedes, pues no he traído nada. Porque con eso te van a decir, pues ya lo siento. Le vamos a decir al siguiente que seguro que nos cuenta algo muy gracioso. Pero voy a volver a insistir que sea breve. Si quieres cantar una canción, no te eches 4 minutos de la canción cantando porque vas a aburrir a la persona que está enfrente. Con 1 minuto de cantar o de bailar es suficiente y más. Yo esto lo digo por experiencias y sobre todo si son castings para películas, series, teatros, musicales, que obviamente te van a pedir cantar y bailar. Entonces, con 1 minuto es suficiente. Eso sí, llevar más o menos pues 2 o 3 opciones de canción y de baile por si te piden báilame otra o cántame otra. La cuestión es que nunca te pillen desprevenido. En cuanto a chistes o anécdotas, con que prepares uno yo creo que es suficiente. Pero bueno, si te piden más y tienes la facilidad de contar, que en mi caso yo no sé contar chistes, pero a lo mejor tú sí, y con 2 chistes ya te has ganado también el casting. Todo depende muchísimo de quién eres tú y cómo eres y qué quieres hacer y para qué es ese casting. Y lo tercero, y iba a decir lo más importante, pero la verdad no sé si es lo más importante, es el guión. Puede ser que ese casting presencial sea solamente para presentar y que te conozcan, o puede ser que previamente ya te hayan contactado y que ya tengas un guión, como me pasó a mí en el primer casting. Regla número 1. Y esa regla número 1 no se puede pasar por encima por nada del mundo, y es, si te han dado un guión, estúdiatelo en chino. Ahora la gente estará flipando en estos momentos. Estudiarte en chino no es estudiarte el guión en el idioma chino mandarín. No, es una expresión que se usa en el mundo de la teleinterpretación, teatro, y quiere decir simplemente que aprendas el guión de memoria hasta el punto que puedas decirlo súper rápido en cualquier situación, o sea, que ese guión sea una parte de ti. Eso es estudiártelo en chino. Segundo, no le des ningún acento, no le des ningún aquí paro, aquí no paro, aquí voy a hacer este gesto, aquí no. Estúdiatelo en neutro para que, por si te piden gestos específicos de ese personaje ya cuando estés en el casting, porque si esa base construida que ya tienes lo has interiorizado mucho, cuesta sacar esos gestos, ese acento o lo que sea que le has puesto. Y lo tercero, aunque creo que esto debería de haberlo dicho como primer punto, tú cuando leas ese guión buscar cositas, detalles pequeños para que te den algo de información sobre ese personaje que vas a actuar tú. Porque claro, normalmente a ti te mandan un guión y no sabes sobre qué va ese personaje, no sabes cómo es su vida o no sabes las actitudes que puede tener o no puede tener. Entonces, busca pistas pequeñas para que te den una pequeña base. Yo creo que el punto número 4 para los castings presenciales es el más importante. Transmitir tu confianza, tu positivismo y quién eres tú a la persona que está ahí viéndote, a la persona que te va a seleccionar y a la persona que va a decir si esta sí o esta no. Entonces, saca todo lo que tienes dentro y déjalo ahí como si fuera lo último que vas a hacer en tu vida, y a lo mejor no va a ser lo último que vas a hacer en tu vida y a lo mejor vas a tener mucha suerte y te van a coger. También quiero hacer hincapié en ese día en donde vas a un casting presencial y pues bueno, llegas a la sala de espera y te encuentras a gente que va a hacer ese casting, te encuentras ya con esa intensidad de casting, nerviosismo, gente alborotada y todo, que es un cúmulo rarito. Lo primero que tienes que hacer siempre al llegar a un lugar de casting va a ser rellenar un formulario en donde básicamente tú vas a permitir que te graben y que luego a lo mejor emitan ese casting, que a veces esa cláusula sí que está y otras veces no, por eso lo dejo en duda, pero bueno, son derechos de imagen para que te graben y para que luego puedan visualizar ese contenido. Y a veces en algunos castings es un segundo papel en donde tienes que rellenar tus datos, tus aficiones,
Luego te pueden hacer preguntas que tú te quedas al principio. ¿Y esto sobre qué va? ¿De qué va? ¿A qué va? Varía mucho del tipo del casting, pero bueno, ese papel también suele estar ahí. Y en caso de que te toque ese papel, tienes que saber que ese papel va a condicionar, por decirlo de alguna manera, tu casting. Porque la información que pongas tú en ese papel lo van a utilizar para llevar tu casting de un camino a otro, para hurgar más en ti a través de lo que tú has puesto en ese papel. Entonces, es una cosa muy importante. Si te toca ese papel en donde tienes que hablar de ti, también sé consciente de lo que vas a poner y piénsatelo 2 veces. Y bueno, después de los derechos de imagen y el famoso papel, seguramente te encontrarás en una sala llena de gente, o bueno, algunas personas, que a veces los castings son multitudinarios y otras veces no tanto, pero personas siempre habrá. Mi recomendación, no te encierres en ti mismo. Aunque vayas con el guión en la cabeza, con lo que tengo que decir, con lo que me he estudiado, lo que quiero mostrar de mí. Y no te quedes sentado en una silla así con miedo a que te roben esa información de tu cabeza. No, tú al llegar al momento del casting ya te tienes que saber todo de memoria en chino. Ábrete, habla con ellos, pregúntales cosas, porque eso te va a ayudar a sacar toda la tensión y todo el nerviosismo que tienes. Y bueno, vas a pasar un rato agradable antes de entrar a hacer el casting. No tengas miedo de que se te olvide el guión o lo que tengas que decir, porque si pasa eso es que no lo tenías bien estudiado y no será culpa de ese momento pre-casting, sino culpa tuya de que tú la noche anterior no te pusiste a estudiar lo que tenías que estudiar. Y ligado a lo que estaba diciendo, os quiero contar una anécdota, experiencia de un casting mío, más precisamente del casting del Conquistador del Fin del Mundo. Yo llegué a aquel casting de una forma un poco extraña. Primero, porque a nadie le había dicho que iba a ese casting. Segundo, porque no había preparado nada. Y lo tercero, porque me daba un poquitín de vergüenza. Me acuerdo que llegué aquel día, iba yo como una hormiguita pequeña, intentando pasar desapercibida, porque lo primero, el casting era en un hotel elegante. Entonces entré yo y dije: Y me dijeron, sí, baja por ahí. Yo bajé así. Y lo primero, había varias personas que conocía de cara. Les saludé, hola, ¿qué tal? Y entré a una sala despacho que había en donde tenías que firmar los papeles que hemos mencionado antes. ¿Qué pasó? Que en la mesa donde estaban los papeles y el chico que estaba gestionando los papeles me conocía ya de otro programa, yo le conocía a él. Entonces, de repente cambió un poco el ambiente y empecé a hablar con él y me dio el papel y ¿qué haces aquí? No sé qué, ta. Y bueno, un poquito de la tensión ya salió de mí y no estaba tan incómoda. Me mandaron a rellenar esos 2 papeles porque tenía 2, el de los derechos y el de los datos, preguntas, etc. Me señalaron unas mesas y fui ahí y me acuerdo que me puse así, porque no quería que me viese nadie que estaba en ese casting, porque ya me estaba oliendo que había más personas que conocía. Entonces yo, con mi cara enterrada en la mesa, rellené esos papeles. Mientras yo estaba rellenando, estaba llegando más gente al casting y eso también me hacía sentir vergüenza porque sentía miradas, porque me conocían de otros programas y tal. Y estaba yo un poco incómoda con la situación, pero bueno, cuando rellené los papeles, los entregué y me puse a esperar así en una esquinita. Y la verdad que enseguida llegó el director del programa, del Conquist, y me dijo que pasara. Tuve suerte porque en aquel momento cuando yo llegué no había casi nadie. Llegué como de las primeras y entré enseguida. ¿Qué pasó? Que el director tenía el famoso papel de los datos y de las preguntas. Y ya, de hecho, antes de entrar a la sala donde se hacía el casting, ya lo miró un poco y me empezó a comentar cosas que yo había puesto ahí. Oye, ¿y estuviste en este programa? ¿Y qué tal? ¿Y cuál? ¿Y a quién conoces? Y no sé qué. Y bueno, empezamos a hablar y yo ahí, o sea, yo cuando crucé la puerta del casting ya, no tenía nada de nervios y fue como entrar a mi casa. Estaba hablando con el director, le estaba contando un montón de cosas de otros programas que había hecho, de la serie que había hecho, pero la cosa no acababa allí, porque yo cuando entré a la sala del casting, en todos los lugares donde te hacen casting con cámaras, suele haber una persona que es el cámara y otra persona que es de sonido que te pone el micro y todo eso. Pues resulta que, bueno, yo saludé al cámara, el chico que me tenía que poner el micrófono, que era el encargado de sonido, tenía la camiseta de Pixel, y Pixel es una empresa que trabaja en audiovisuales
con cámaras y con sonido. Claro, yo había trabajado con la empresa Pixel hace nada, hace pocos meses, porque estuvimos haciendo la serie Goazen. Entonces, yo al chico no le conocía, pero empecé a decirle, oye, y eres de Pixel, y conoces a tal, y conoces a cual. Y de repente me encontré en una conversación mientras el director, la encargada de casting, el cámara, me estaban mirando. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que yo el trabajo de aquel casting ya lo tenía hecho antes de empezar, porque la cantidad de información que solté, a mí me hicieron un casting muy simple y me cogieron, pero no era por lo que había hecho realmente en el casting. Por eso os digo que os abráis, que saquéis todo lo que tengáis dentro, incluso antes del casting con los compañeros, aunque no los conozcáis de nada. Pero es que es súper importante entrar ya liberada al momento del casting. Y luego también quiero decir una cosa, porque hace poco me lo han preguntado y he respondido. Si tú al ir a un casting tienes un personaje y tienes una conversación con otro personaje, a ver quién hace del otro personaje. Normalmente la persona que va a hacer del otro personaje será la encargada de hacerte el casting, y esa persona va a estar siempre detrás de la cámara hablando contigo, teniendo una conversación mientras actúa, pero solamente vas a aparecer tú en cámara. Aunque también se hacen castings que ponen dos personas preseleccionadas para diversos papeles y hacen el casting entre ellos. Pero bueno, a mí personalmente nunca me ha sucedido, entonces no puedo dar opinión acerca de esa situación. Y bueno, la verdad es que seguiré aquí hablando con vosotros durante media hora más, pero creo que el vídeo va a ser bastante largo y es hora de que me calle. Pero antes de terminar el vídeo, quiero hacer un top 10 de tips de cómo hacer un buen casting. Así que ¡vamos a ello! Tip número 1. Saber realmente a qué tipo de casting vas. Cumplir los requisitos que piden para poder entrar a ese casting y tener claro que encajas en ese casting. Tip número 2. Tener claro qué es lo que quieres que ellos vean sobre ti. Tip número 3. Aunque no tengas ningún guión, tienes que tener las suficientes herramientas para salir de cualquier situación que te pongan en el momento del casting. Siempre tienes que tener algo a mano por si te piden una cosa y si no lo quieres hacer, sorpréndeles con otra, pero nunca te quedes con un no lo voy a hacer, no quiero, no puedo. Tip número 4. El texto tiene que ir en chino. Tip número 5. Ya centrándonos un poco en lo físico, la preparación, el maquillaje y la ropa, nunca vayas con un estilo marcadísimo, ni un maquillaje exagerado, ni un peinado de boda, porque con eso estarás ocultando realmente quién eres tú, y los castings son para eso, para que te conozcan realmente quién eres tú. Tip número 6. En algunos castings te pueden pedir que lleves un cambio de ropa extra o una ropa específica. Si te piden, llévalo porque no te cuesta nada, y si no lo llevas ya van a pensar que eres un despreocupado y que no te interesa realmente lo que están ofreciéndote a través de ese casting. Tip número 7. Y aunque parezca una tontería, no lleves ropa verde, porque puede pasar que si ese casting es en algún plató, tenga el fondo verde de croma, que aunque no vayan a utilizar el croma, tú te vas a contrastar con la pared y no se te va a ver. Entonces, por si acaso, nunca lleves ropa verde, que no sabemos dónde va a ser o qué fondo vamos a tener. Tip número 8. Siempre llevar preparado una canción, un baile, un chiste y una anécdota que puedas contar, por si las moscas. Tip número 9. No vayas de creído y no vayas diciendo, buah, este casting es súper fácil y lo voy a pasar así. Y el último tip, que es el número 10, y para mí el más importante de todos: disfruta el casting. Sea lo que tenga que pasar, tú vas a salir de ese casting ya con esa sensación de que has hecho un buen trabajo, que ya has hecho todo lo que está en tus manos. Y no hay mejor sensación que esa. Y bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido mi vídeo contando mis experiencias y mis opiniones sobre los castings. Espero haberte ayudado un poco o que te haya parecido interesante este vídeo. Si es así, dale un enorme like. Si no estás suscrito, suscríbete, y que nos vemos en el siguiente vídeo de Hey Happy Flowers.